Los protagonistas de la universidad tienen la palabra. Entrevista en modo universitario. Muy bien, continuamos, seguimos en modo universitario, estamos en vivo, 4:20 de la tarde. Habíamos adelantado, Noé, que teníamos la visita del decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Néstor Urreta Vizcaya, y ya está aquí en el estudio. ¿Cómo andas, Néstor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Noelí, gracias Pablo. Un lujo estar acá, no conocía, muy lindo el estudio y los felicito por las obras. Quedó lindo, sí, muchas gracias, quedó lindo. Te decía fuera de aire, pensaba que habías venido al estudio anterior, pero siempre fue por teléfono la comunicación. Sí, esta es mi primera vez acá en este estudio. Bueno, vamos a ver si hacemos que estés cómodo, que pases bien la entrevista. Así que preguntas no muy incisivas. Bueno, Néstor, nos enteramos esta semana del plan estratégico de la Facultad de Agrarias, periodo 2025-2027. Y bueno, queremos saber un poco que nos cueste de qué se trata. Sé que participan todas las áreas de la facultad y que obviamente tiene que ver con una proyección del trabajo a realizar. Exacto. Bueno, gracias por la oportunidad de poder explicar y presentar esto. Para nosotros como facultad es una etapa muy importante, muy interesante por lo que vamos a transitar ahora. Todo surge con motivo del proceso de acreditación al cual fuimos sometidos hasta hace poquito, en marzo, donde presentamos el informe de proyecto. Allí de alguna manera también nos obligan de alguna manera a pensar y a repensar el futuro. Y bueno, es un poco la continuidad de algunas ideas que fuimos instalando desde que comenzamos a gestionar la facultad. Y tiene que ver con varios ejes, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a desarrollar 2 o 3 ideas que tienen que ver con las prioridades que nosotros fijamos. Nosotros siempre partimos de la base que nuestra facultad, una facultad de ciencias agrarias, con una llegada al sector productivo muchas veces poco definida, nos ha faltado mucha presencia en el territorio productivo. Entonces, el principal eje con el que empezamos a trabajar en esta etapa fue la de instalar en las zonas productivas el nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y hemos desarrollado un trabajo de extensión que la profundización de todo esto se va a dar en los próximos años, donde el nombre del sello de nuestra facultad, de nuestra universidad, empieza a hacerse conocido. Esa presencia tiene que ver con las zonas productivas. Por ejemplo, hoy tenemos una sede instalada en San Vicente, donde estamos dictando una de nuestras carreras. Tenemos una sede que, por dicho sea de paso, a fin de año estaríamos certificando la primera corte de técnicos. En General Belgrano, que es otra zona productiva muy fuerte, nosotros instalamos la Tecnicatura en Producción Animal y allí nos empezaron a conocer, interactuamos con el municipio, con la sociedad rural, con las escuelas agrotécnicas. Y recién este año pudimos instalar una tercera sede que tiene que ver con Ayacucho. Ayacucho es una zona productiva muy importante para nuestro país. En la provincia de Buenos Aires, la zona de la Cuenca del Salado, Ayacucho es la capital nacional del ternero y sin embargo no nos conocían. Hace 2 años hicimos una primera diplomatura, una propuesta, y en la encuesta previa consultamos cuántos conocían la Facultad de Ciencias Agrarias de Loma de Zamora. Y sobre una población de 94 la respuesta fue 0, con lo cual ahí empezamos a tomar conciencia de todo lo que nos falta. Después de 2 años instalamos y maduró la idea, junto con el municipio y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de poder apoyar una tecnicatura en producción animal. Entonces el eje de la extensión empieza a transitar otro recorrido. Hace 15 días instalamos una nueva sede con proyectos en Lobos, que es otra zona muy cercana a la facultad, de manera que este es el primero de los ejes que nosotros estamos haciendo, que es el de la extensión. Gracias al programa Puente que desarrolló la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos presencia en lo que va de esta gestión. Ya hemos hecho más de 25 sedes transitorias con diplomaturas, ahora estamos con 5 sedes simultáneamente y estamos tratando de expandir la facultad. Por lo tanto, la primera eje tiene que ver con la extensión. El segundo tiene que ver con lo académico. Nosotros veníamos de un plan absolutamente obsoleto, muy atrás, con un plan de estudio de una gran cantidad de materias. Hemos reformulado el plan de estudio, está en proceso de acreditación, estamos con la expectativa de que sea aprobado, un programa de estudio mucho más ágil, más dinámico, mucho más actualizado sobre todas las nuevas circunstancias que se dan en el sector agropecuario. Hay un avance de la tecnología impresionante en la agricultura y en la ganadería, y nuestra facultad siempre estuvo un paso atrás.
De manera que por ese lado tenemos eso, el plan de estudios nuevo, hicimos un nuevo sistema de ingreso, hicimos también un nuevo curso de ambientación, entonces hemos recepcionado mejor a los alumnos. Tanto el año pasado como este, sobre todo, hemos tenido el récord de ingresantes a la facultad, y en el plano académico estamos a los próximos años a proyectar una carrera mucho más dinámica con la idea de insertar más profesionales en el rubro. Y el último punto, o la última línea con el tema de la investigación y la vinculación, también lo vinculamos a estos dos aspectos que ayer, justo en la jornada que contaba recién Hugo, nos ayudó mucho. Nosotros decidimos, en esa idea de instalar la facultad en el territorio, generar y crear la Secretaría de Vinculación Tecnológica. Lamentablemente no existía en nuestra facultad un área, una secretaría que sea de vinculación tecnológica. La hemos creado y lo hemos puesto a trabajar. Hemos creado la asociación civil que nos ayuda muchísimo en la vinculación al sector privado y romper ese mito que tuvo siempre nuestra facultad de vincularse con el privado, con las multinacionales y todo ese discurso que muchas veces complicó muchísimo la gestión. El área agropecuaria es un área fuertísima en Argentina, por suerte, y las facultades tienen que estar a la altura de poder vincularse de esa manera. Entonces la investigación nuestra, como decía anoche en el encuentro, la investigación nuestra es una investigación aplicada. Y nuestros proyectos van a atender fundamentalmente a la transferencia de tecnología al sector privado. Recién, Néstor, le estabas hablando sobre, en el momento que mencionaste lo del plan de estudios, de la tecnología. Y me recordé la diplomatura que ustedes tienen de agricultura de precisión. Sí, bueno, eso fue quizás uno de los desafíos más interesantes. Para poner en contexto, veníamos de una materia como es la maquinaria agrícola que se dicta en nuestra carrera, donde se dedicaba mucho tiempo a la mecánica de los tractores, por ejemplo, estudiar los motores, y hoy la tecnología pasa por otro lado. Nosotros hemos desarrollado, junto con docentes que se han incorporado desde hace unos años a la facultad, el área de agricultura de precisión. Y estamos con mucha expectativa porque hemos desarrollado diplomaturas que tienen que ver con la temática y esa temática nos ha ido abriendo muchas puertas. Tenemos ya 4 ediciones de una diplomatura que la hemos desarrollado en Salto Grande, la desarrollamos en Venado Tuerto, la desarrollamos el año pasado en San Antonio de Areco, este año en Salta Capital, siempre con empresas, siempre vinculadas a empresas. Y hemos tenido una cantidad de graduados importantes. Algunos nuestros alumnos, que nosotros tuvimos la oportunidad de becarlos, de transportarlos a los lugares, y hoy tienen ofertas laborales mucho más importantes. Y el último gran desafío que tenemos ahora, y los voy a invitar y les voy a avisar, espero que sea en la primera semana de julio, cuando inauguremos nuestro laboratorio de agricultura de precisión. Allí van a encontrar equipamiento por más de 200 millones de pesos que han sido adquiridos solamente por los convenios con las empresas privadas, el aporte del sector privado, donaciones fundamentalmente en todo ese sentido, pero nos permiten una vinculación muy, muy importante. Nuestros alumnos se meten dentro de ese laboratorio con la idea de poder regular sembradoras, cosechadoras, pulverizadoras y fertilizadoras que jamás podríamos tener nosotros. Tampoco sería útil tener esas maquinarias, pero sí nuestros alumnos van a salir capacitados para poder regular, asistir técnicamente todos los procesos. Este es un gran avance para nosotros y tenemos una ilusión bárbara, porque en esa forma de relacionarnos con el privado salimos siempre favorecidos. Hemos tenido donaciones que hasta incluso ayer lo decía en la reunión, ni siquiera los fletes nos han permitido pagar las empresas, ¿no? Y bueno, eso es un poco dentro de ese plan estratégico, esa vinculación con el sector productivo es muy importante para nosotros. En cuanto a la investigación, que hacías referencia recién a una investigación aplicada, ¿cómo es la relación? Digo, ¿hay demandas que ustedes reciben para desarrollar determinada línea que al sector le sirve? Sí. ¿Pasa por ahí? Sí, pasa por ahí. Nosotros tenemos, dentro de nuestra facultad, hemos generado un espacio, gracias al acompañamiento de las autoridades de la universidad, el financiamiento y la posibilidad de armar un espacio nuevo para investigar. Hoy tenemos 60 investigadores distribuidos en 15 gabinetes nuevos, tan nuevitos como este estudio, con las mejores condiciones de trabajo, y así esos 60 investigadores desarrollan temáticas en 2 grandes líneas, producción animal, producción vegetal. Y dentro de las producciones hay líneas que tienen que ver con la sanidad, que tienen que ver con la genética, que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con la tecnología.
Muchos de esos proyectos son de vieja data, algunos se fueron reformulando y otros, como bien decís vos, surgen a veces de esa interacción con el sector productivo cuando se empieza a detectar cuáles son las necesidades. Y después ahí viene el acompañamiento para los proyectos de investigación. Mucha de la investigación nuestra necesariamente tiene que ser aplicada, necesariamente tiene que ser transferida al sector productivo. No tenemos grupos de investigación básica, aunque sí siempre es necesario que se genere el conocimiento para que a partir de lo básico generar lo aplicado. Por lo tanto, a veces sí, algunas áreas de botánica, de biología o de fisiología animal existen como proyectos básicos, pero a partir de ahí van trepando en el conocimiento para poder transferir, ¿no es cierto? Uh-huh. La transferencia no se da solo para el sector productivo privado, también trabajan con, bueno, también son privados, con de agricultura familiar, sí, la agroecológica, también trabajan en ese sentido. A ver, la universidad, como siempre decimos, tiene que atender el universo del conocimiento, y agricultura, en el concepto más amplio, tiene muchísimas versiones y muchísimas aceptaciones de poder ejercer la profesión también. Nuestra, digamos, formación durante mucho tiempo fue muy técnica, muy enciclopedista y aplicada a procesos productivos. Y también lo que hay que entender, y estamos atendiendo, es las necesidades más básicas en los pequeños núcleos productivos, en la agricultura familiar, como bien decía. Entonces nuestra extensión tiene dos lineamientos y de hecho hemos estructurado una secretaría con dos subsecretarios que trabajan en las dos líneas distintas. Uno es la atención de todo lo que es agricultura familiar en el conurbano, en la zona de influencia de la facultad. Siempre se pensó que la extensión era a extender lo que uno hace a la zona de acción. El conurbano está atendido por las necesidades nuestras. Tenemos varios extensionistas que trabajan en la zona hortícola platense, de Florencio Varela, de Almirante Brown, de Guernica, de San Vicente, del oeste acá de Buenos Aires. Esas zonas con los pequeños productores, tanto en la agricultura familiar, pequeños módulos ganaderos, también se los atiende, se los ayuda y se hace extensión. ¿Qué tipo de tareas, para el que no conoce, qué tipo de tareas hacen? Son básicamente asesoramiento, asistencia, claro, ¿no? Asistencia técnica, no con insumos, sino con el asesoramiento técnico, ¿no? Con lo que es recomendaciones, sugerencias, mejorar índice de productividad. Hay muchas cosas que son, con una mirada de un técnico, un proceso productivo. Por ejemplo, la cría de animales domésticos, como sean gallinas, conejos, o animales en otra escala, como pueden ser cerdos. A veces con la mirada técnica, con la sugerencia o la mejora en algunas recomendaciones, los indicadores técnicos mejoran muchísimo. Se trabaja en eso, se trabaja en asistencia. En la parte hortícola, por ejemplo, se trabaja muchísimo y es el desafío más grande, que es la seguridad del que opera. Muchos horticultores trabajan en condiciones muy precarias, manejando agroquímicos, sin protección, sin máscara, sin filtros, sin guantes. Trabajan con bermudas, en hojotas y en las peores condiciones. Más allá de algunos indicadores técnicos de cómo sembrar, qué profundidad, qué distanciamiento, cuándo regar, cuándo no, cuándo aplicar insecticida, fungicida, etc. De eso se trabaja mucho. Y eso creo que es un área que la facultad tiene que atender. Hay una gran población en esta zona que hace agricultura familiar y nosotros una vez por mes en Presidente Perón, en Guernica, tenemos nuestra feria soberana que la facultad viene desarrollando hace mucho tiempo, donde nucleamos a todos los productores que llevan sus producciones para poder comercializar. Sí. Y luego hemos instalado también una segunda línea de extensión que tiene que ver, como lo que yo digo, de la ruta 6 para adentro, que es donde ya están los productores de mayor envergadura en cuanto a hectáreas sembradas, cultivos extensivos y ganadería extensiva, bovina, ovina. Y ahí hay otro tipo de asistencia, otro tipo de llegada que también hay que atender. Digo yo siempre que es una zona muy fértil para nosotros para poder trabajar. La famosa cuenca del río Salado es un área de un gran potencial, muy trabajada, pero también muy desaprovechada, y que nosotros también, a través de interacciones junto al INTA, a las sociedades rurales, a los colegios de ingenieros agrónomos y a muchas escuelas agrotécnicas, hemos empezado a interactuar para aportar lo nuestro, ¿no? Bueno, hablabas del INTA, están pasando un momento dramático. No sé si eso afecta los proyectos o qué relación tienen ustedes ahí.
La relación con el INTA es muy cercana. Y en el caso particular mío, hace ya 9 años que participo de los consejos regionales de INTA como representante de las universidades. Y estos últimos 3 años puntualmente representando a los decanos de la provincia de Buenos Aires en el Consejo Regional de Buenos Aires. Esta particularidad me da la autoridad de poder expresar esto con mucha claridad, porque no solamente lo vivimos en carne propia. El INTA está en un proceso de desfinanciamiento muy fuerte, pero acá hay un dato mucho más importante todavía, más allá de algunos despidos que se están dando, más allá de las fuentes de proyectos de financiamiento que se han cerrado. Hay un problema mucho más importante, que es la modificación del Consejo Directivo Nacional. El Consejo Directivo Nacional, por ejemplo, siempre tuvo representación de las universidades nacionales. Un representante por las universidades que tienen Facultad de Agronomía y un representante por la Facultad de Veterinaria. El nuevo Consejo Directivo eliminó esos representantes. Entonces yo participo en un Consejo Regional, pero no tengo representación nacional. La mesa directiva eliminó a los técnicos, a los profesionales, y dejó solamente los 4 miembros de las entidades rurales y los 4 miembros del Ejecutivo. De manera que no hay ninguna chance de poder ejercer algún tipo de protección, porque hasta el caso de empate desempata el presidente. Así que no hay, en la nueva estructura de INTA, que ya ha sido aprobada, nos deja afuera de la participación, nos deja sin posibilidades de opinar ni de votar, y estamos en un proceso donde se van desfinanciando muchísimo y con despido. Pero acá hay una cosa también que es muy importante, y ayer en una reunión casi de urgencia que tuvimos lo decíamos. El objetivo que tiene el Gobierno Nacional es bajar la cantidad de empleados en el INTA, con lo cual al congelar y al frizar los sueldos, los que son capaces, los que tienen opciones, los que tienen chances, se están yendo. Y entonces ellos creen que achicando el número se va a lograr el objetivo. Cuando se achica el número, quedan generalmente los que no tienen capacidad de poder trabajar en otro lado. Nos quedamos con lo peor, nos quedamos con lo que puede ser que haya que haber corrido en algún momento. Se queda sin proyectos, se queda sin financiamiento, y solamente achicando el número de personas no se soluciona el problema. Hay otro problema más importante también, que tiene que ver con las instalaciones. El INTA tiene, yo visito muy seguido el INTA de Pergamino, donde nos reunimos todos los meses, un edificio emblemático, el INTA quizás más importante del país en muchos momentos de la vida agropecuaria argentina, y hoy uno entra a ese edificio y da pena verlo como se va derrumbando de a poco, porque no hay plata para sostenerlo, para mantenerlo. Las líneas de financiamiento empezaron a caer. Consultar al INTA de Pergamino sobre agricultura estaban los mejores investigadores. Consultar sobre producción porcina era el lugar para ir a capacitarse, y hoy se está quedando sin gente. Realmente es muy preocupante lo que pasa con el INTA, y no solamente en nuestra facultad, sino en muchas facultades del país hay una gran cantidad de investigadores y extensionistas del INTA que son docentes de las facultades. Y en algunos casos, como por ejemplo Balcarce, Marco Juárez, son unidades integradas. La facultad está asociada al INTA, está íntimamente ligada. Por lo tanto, es una situación que nos pega muy de cerca. Ayer, con mucha claridad, se expresó el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, de rectores, se expresaron a favor de, apoyando al INTA, por supuesto, y en contra de este desmantelamiento que realmente es preocupante. Sí. ¿Qué hay a ver, si esto continúa, este desmantelamiento, el ahogo, el achicamiento, ¿qué hay detrás? Digo, ¿dejarlo en esa mínima expresión, o pensás que hay una idea de, no sé, generar un organismo, por ejemplo, privado, qué sé yo, no sé, porque claro, recién hablábamos con un integrante del directorio del CONICET, ¿no? Uno trata de ver, estando completamente en desacuerdo con lo que se está haciendo, digo, bueno, a veces uno puede estar en desacuerdo con algo, pero entiende cuál es la lógica que tiene el otro. Dice, bueno, este va para este lado, tiene esta lógica. ¿A dónde va? Es muy difícil entenderlo cuando uno tiene pensamientos diametralmente opuestos. Lo que pasa es que en la concepción de mucha de esta gente está el achicar un gasto que se puede hacer a costa de lo que sea, sin importar después las consecuencias. Porque acá las consecuencias las vemos nosotros, que es la pérdida de proyectos. Vos formar una persona, formar un profesional, piensen en esto, porque el Estado genera un ingeniero, como el caso nuestro, 5 años, 6 años, 7 años, después se tiene que posgraduar, después tiene que especializarse, y cuando tiene 35, 36 años, después de 10 años recibido,
de haberse abocado a un área, a un estudio, es un referente, que las empresas privadas se lo llevan, pero rápidamente. Entonces el capital humano es lo que estamos perdiendo, porque ayer hubo una nota desgarradora de un conocido, un amigo, un referente en el maíz en Argentina, en el INTA de Oliveros, que renunció, no esperó que lo echen, renunció y se fue, y eso es una llamada de atención muy fuerte. Lo que se pierde ahí no es solamente el número de gente, que es importante, sino los años que se ha invertido para que esa persona sea la referente de consulta de un montón de cosas. Claro. Entonces, cuando mira a los costados, el sector privado le paga mucho más, le da mejores condiciones y no está con esta persecución de todo tipo que estamos sufriendo. Lo trata mejor, además, no es solamente una cuestión de dinero. No, acá claro. también hay una desacreditación permanente, totalmente, hay un bastardeo de la actividad. Sí, entonces, sí, muy fuerte. Me parece que el caso de esta persona se pudrió. Sí, uno se termina hartando y cansando. Mira, hay una cosa que nosotros estamos muy alerta en nuestra facultad, y creo que pasa en todas las facultades, y acá el problema más importante ha sido, en muchos casos, sobre todo los que viven de la universidad. Yo tengo, como decía al principio, 60 docentes que su sueldo es el de la universidad. En otras facultades, cuando hay muchos docentes con dedicación simple, en la facultad dan unas horas de clase, se suma a su sueldo, pero la función privada tiene por otro lado. Yo acá tengo 60 personas que viven del ingreso de la facultad. Y ese es mi miedo más importante, porque tengo docentes de mi edad, 50, 60, 65 años, o que todavía tienen 5, 10 o 15 años para seguir trabajando, y es muy difícil cuando el sueldo queda congelado. A ver, nosotros, yo lo dije también ayer en la reunión de vinculación, porque eso refuerza un poco la idea nuestra de salir hacia afuera. Ante un panorama como el que estamos viviendo, nosotros tuvimos una reunión los primeros días de febrero del año pasado, recién había asumido el gobierno actual, y siempre voy a recordar esa reunión para toda mi vida, porque con todo el equipo de gestión, con los 8 secretarios, con sus subsecretarios, nos convencimos y nos pusimos firmemente a tomar una decisión. O nos resignamos, nos lamentamos y tenemos la mejor excusa para decirle a todos no hay dinero para nada, o tomamos la firme decisión de salir a buscar el sector productivo. Y ninguno de todos los secretarios, por suerte, dudó y rápidamente hicimos lo que teníamos que hacer. Puedo decir que estoy conforme con el trabajo de todo el equipo y que hemos salido y nos hemos vinculado. Pero el problema sigue estando, el problema no se resuelve. Tratamos de buscar alternativas para mejorar los ingresos de los docentes. Hemos instalado dentro del laboratorio también lo que es el servicio a terceros. Nosotros tenemos un montón de docentes que pueden hacer diagnósticos, determinaciones, ensayos, evaluaciones, asesoramiento desde la facultad. Y tenemos equipos dentro del laboratorio que valen fortuna, que han sido comprados en su momento y que por ahí se usan una vez al año y está el resto del año en desuso. Con esos equipos se pueden dar servicios. Después de un año y medio, hemos transitado un camino bastante duro, pero hemos logrado la habilitación de nuestro laboratorio de semillas. El laboratorio de semillas es un espacio que ya lleva más de 10 años que había sido inhabilitado. Lo recuperamos, lo mejoramos, lo volvimos a registrar y hoy poder brindar análisis de semilla a las empresas es un servicio muy frecuente, muy rutinario, pero que deja un ingreso. Hay 4.000 empresas semilleras en Argentina, decía ayer, aunque una de cada 100 nos dé bolilla. Tenemos una fuente también, no solamente de mejorar a los docentes o los que investigan, al que hace el ensayo, alumnos becarios de los últimos años que ya están capacitados también lo pueden hacer, pero sobre todo para que la facultad pueda generar un ingreso y que si se rompe ese equipo lo podemos reparar. Claro, eso. Bueno, por ese lado estamos trabajando muy, muy duro, pero no obstante el panorama a nivel general es preocupante, ¿no? Y ustedes están en una actividad que tiene esa posibilidad, digamos, hay otras... sí, es más facultades, complejo. Más difícil, claro. Claro que sí. Se ocupan de otras disciplinas Sí. y que cuesta mucho más. Sí, en eso lo tenemos claro y creo que de alguna manera somos afortunados, pero hay que estar atento, hay que salir, hay que buscarlo, hay que ser muy perseverante y de insistir. También quiero aclarar una cosa, no solamente del sector privado, sino ayer lo decía y lo dije la semana pasada en Chascomús en un encuentro donde estuvo el ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. El privado por un lado, todo esto que decíamos, pero hay un gobierno como el caso provincial que nos ha acompañado muchísimo, nos sigue acompañando
con todo este programa de diplomaturas que hemos dictado, en los cuales genera un ingreso muy importante, pero también lo que decía recién Rolón respecto de los programas, de los proyectos financiados por Buenos Aires, los programas FITBA, ¿no? Nosotros también hemos accedido a uno de ellos, estamos haciendo trabajos en las chacras del Ministerio de Desarrollo Agrario junto con ellos y es el gobierno provincial el que acompaña, ¿no? Sí. Bueno, un trabajo que está creciendo, que está claro en la Facultad de Agrarias, nos pone muy contentos, la verdad. Gracias. Que por eso queríamos invitarte y para que cuentes un poco de qué se trata, lo que están haciendo y lo que van proyectando para estos 2 años que están planificando de trabajo. La última por mi parte es, volviendo al principio de la charla, y con esto cerramos porque ya se nos fue el programa, ¿cómo va la acreditación de la carrera? Bueno, estamos en la carrera de agronomía y zootecnia, las dos. Ya se ha presentado todo, creemos que todos los procesos de acreditación son traumáticos durante el proceso, pero cuando se termina uno hace una evaluación de que nos sirve muchísimo para revisar lo que hacemos, para poner en papel todo lo que hacemos. En nuestro caso tenemos una dinámica muy fuerte porque no solamente el aula, sino que es el laboratorio y es el campo. Sí. Y es el campo y son las actividades de pasantías con alumnos. Y es un montón de cosas que uno cree que las hace y las hace bien, pero si no están registradas en un papel no tienen importancia. Así que eso creo que nos vino muy bien. Y para cerrar con esto es que el tema de los 2 años es una cuestión caprichosa porque el plan había que estipularlo hasta ahí, pero nosotros miramos más adelante y hay que pensar, para cerrar esto es una carrera que hay que acostumbrar, hay que ayornarla, hay que acostumbrarla a las nuevas épocas, a los nuevos tiempos. Los avances tecnológicos en agricultura y en ganadería han sido tremendamente avasallantes para nosotros. Yo siempre digo, yo me recibí hace 30 años y de lo que yo aprendí hoy no podemos transferir prácticamente nada. Hay un cambio, sobre todo en los últimos 15 años, impresionante y necesitamos formar gente, docentes en esas temáticas, que es difícil, pero la carrera tiene que virar hacia otro lado. Creo que con esta modificación que hicimos lo vamos a lograr. Nosotros miramos una carrera más adelante con profesionales que estén adaptados a esas nuevas realidades. Hoy no es más lo que nosotros estudiamos, sino que se buscan carreras mucho más dinámicas, más ágiles, con una salida laboral muy grande, que nosotros la tenemos. Estamos muy contentos porque la inserción laboral es muy alta, hay pocos alumnos desocupados y generalmente con buenos trabajos, a veces mejores que lo que tenemos en la facultad. Bueno, Néstor, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y bueno, chicos, gracias. Seguramente estaremos conversando nuevamente. Sí, cómo no, a disposición. En algún tiempito. Gracias por el espacio. Gracias a vos. Néstor Urrestada Vizcaya, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, contando todo lo que están haciendo en la Facultad Agraria, o por lo menos lo que surgió de la charla, porque sé que hay muchas cosas más, ¿sí? Pero lo importante, lo central estuvo acá en la charla de hoy. Y con esto nos vamos. Son 4:07, nos pasamos unos minutitos. Te contamos que estuvo Gaby Gandini en la operación técnica, Elías Brizuela, Mica Lugones con las redes sociales, Marcelo Osorio en la coordinación de aire. Y bueno, todo el equipo del área de medios. Catalina que estuvo allá en Colibadino. Sí. Agarrate Catalina. Agarrate Catalina, en el móvil, contándonos el museo. Todos juntos hicimos modo universitario. Nos vamos a encontrar el jueves que viene, como siempre, a las 2 de la tarde. Que tengan buena semana. Chau, chau.